Bien, jóvenes, continuamos entonces con esta segunda reunión de los temas de la tercera unidad. Entonces estábamos eh, con este ejercicio que hicimos, ¿verdad? De amortización gradual. Vamos a ver otro ejemplo. Dice que una deuda de $100,000 debe amortizarse en 2,5 años, con 4 abonos semestrales de $25,000 y un abono final, ¿verdad? Que ese lo tenemos que encontrar, un abono final al quinto semestre. O sea, nos dan 4 abonos de 25,000, pero hay un quinto que lo tenemos que encontrar de cuánto es. Elabore un cuadro de amortización, ¿verdad? De la deuda a una tasa del 10% capitalizable semestralmente. Entonces, acuérdense que este 10% lo tienen que dividir entre 100 y luego entre 2, porque un año tiene 2 semestres. Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos el valor presente 100,000. Valor presente 100,000. N es igual a 4 y 25,000 semestral, ¿verdad? ¿Cuál es el abono final en el quinto semestre? Eso es lo que me piden aquí. Bueno, entonces vengo yo y encontramos la tabla. En esta tabla tenemos aquí el primer semestre, el segundo, el tercero y el cuarto. Ya me dicen que es de 25,000, 25,000, 25,000 y 25,000. Es este, va. Ok. Fíjense que el saldo, valor presente es 100,000, va. ¿Cómo encuentro estos cuatro? Los puedo colocar, ¿verdad? Este, este y este. Los puedo colocar en la tabla. Los otros datos no los puedo colocar aquí porque la tabla ya se la muestro directamente, pero imaginémonos que no tenemos esto, que no tenemos esto, que no tenemos esto, ¿verdad? Sí. Esos datos no los tenemos, digamos. Este tampoco. Entonces, ¿cómo encuentro este dato? Bueno, acuérdense que son 100,000 y voy a calcular los intereses. Los intereses son 0,05. Entonces, ustedes multiplican 100,000, lo multiplican por 0,05, ¿verdad? Y eso da 5,000. Entonces ya puedo colocar este dato, 5,000, ¿verdad? ¿Cuánto amortiza? Pues ya coloqué este dato. ¿Cuánto amortiza? 25,000 menos esos 5,000, amortiza 20,000. Entonces ya puedo colocar este segundo dato. ¿De cuánto es el saldo? Bueno, como amortizó la deuda 20,000, entonces resto 100,000 que era al inicio, menos esos 20,000 que amortizó, ¿cuánto queda? 80,000. Entonces ya puedo colocar este otro dato. Me quedó en 80,000. Para el segundo semestre, tengo 80,000. Esos 80,000 los multiplico por 0,05. ¿Cuánto da 80,000 por 0,05? Da 4,000. Entonces, esos 4,000 son los que coloco aquí en la tabla. 4,000 y 4,000. Bueno, ¿cuánto amortiza? Pues a 25,000, que es el pago, le quito esos 4,000 de los intereses y me queda que amortiza
21,000. Quiere decir que de 80,000 que debía, le quito esos 21,000 y de cuánto me queda la deuda. Entonces apunto aquí, me queda de 59,000. Tercer semestre, 59,000. Lo multiplico por 0.05. ¿Y cuánto es eso? Eso es, a ver, 59,000 por 0.05 es 2,950. Eso es al final del tercer semestre. Entonces lo apunto como interés aquí. 2,950. Entonces, ¿cuánto amortiza? Serían 25,000 menos esos 2,950. Me queda, apunto aquí en la tabla, 22,050. ¿De cuánto es el saldo? Los 59,000 anteriores menos lo que amortiza. Apunto en la tabla, 36,950. Entonces eso es al final del tercer semestre. Cuarto semestre, esos 36,950 lo multiplico por 0.05. Eso es para encontrar los intereses al final del cuarto semestre. Eso me da, entonces lo apunto aquí, los intereses. Eso me da 1,847,50. ¿Cuánto amortiza? Pues le quito a los 25,000 el interés y me sale que amortiza 23,152,50. Entonces le quito al saldo anterior esa amortización y me queda un saldo de 13,797,50. Dice aquí encuentre el abono final, o sea, al final del quinto semestre. Este de aquí. ¿Cómo lo encuentro? Pues a esos 13,797,50 lo multiplico por el interés, que es de 0.05, y eso me da a punto 689,88. Entonces yo ya sé que la amortización, la última, tiene que ser igual que el saldo anterior, ¿va? ¿Para qué? Para que aquí me quede cero. Entonces yo conozco el interés, conozco la amortización, que tiene que ser la misma que el último saldo. Puedo encontrar entonces cuál es el abono final. ¿Y cómo sería? Pues sumo estos dos datos. Sumo 689,88, que lo encontré de esta multiplicación. Encontré este interés, le sumo la amortización, que tiene que ser igual al saldo anterior aquí, para que aquí me quede en cero. Entonces sumo este más este, y apunto que el abono final es de 14,487, ¿verdad? Resulta de sumar el interés más la amortización final. Y ahí ya puedo encontrar cuánto es el último abono, que es lo que me pedían aquí, ¿va? Abono final. Entonces así es como se construyó esa tabla, ¿verdad? Así es como se construyó esta tabla. Bueno, entonces esta es una amortización gradual, ¿verdad? Amortización gradual. Vamos a ver otro. Ahí tengo cómo hacer los procedimientos, lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces dice, se realizarán 4 pagos semestrales de 25,000
Y un último de 14.487, que es este de aquí, ¿va? 14.487,38. Ejemplo 3. Una ferretería ofrece una promoción de compre ahora y realice su primer pago el primer día del febrero del siguiente año. Me dan una tasa de interés del 24%, capitalizable mensualmente. Quiere decir que este 24 lo divide entre 100 y después lo divide entre 12. Y dice que el valor inicial aquí es 15.000 para el primer día de septiembre. Encuentra el valor de cada uno de los 6 pagos y construya un cuadro de amortización. Okay. Entonces dice que el señor Castro tiene la deuda desde el 1 de septiembre, ¿verdad? Ajá. Y ahí le entregan la maquinaria. Bueno, pero él empieza a pagar hasta febrero. Empieza a pagar hasta febrero. Bueno, entonces tenemos que el valor presente es 15.000. El interés, acuérdense que lo tenemos que capitalizar mensualmente, o sea, 0,24 entre 12 da 0,02. N es igual a 6 porque dice que realiza 6 pagos. M es igual a 4 porque hay un periodo de gracia de 4 meses, ¿verdad? M es igual a 4 y me piden encontrar A. Me piden encontrar A. ¿Cómo encuentro A? Utilizo esa fórmula, ¿verdad? Esta fórmula eh, es la que tiene es la que tiene M, ¿verdad? En este caso, el periodo de gracia es de 4, porque en 4 meses que no va a realizar ninguna, pero al quinto mes, sí, ¿verdad? Vamos a ver aquí. ¿Cuánto da A? Da, sustituyo ahí, ¿verdad? Da 2.898,63. Vamos a analizar un poco la tabla, ¿verdad? ¿Cómo es que queda esa tabla ahí? Tenemos que él adquiere la deuda en 1 de septiembre. Ese día debe 15.000. Aquí, 1 de septiembre debe 15.000. Ok, entonces si ustedes fijan, entre septiembre y octubre hay un mes, octubre y noviembre hay 2 meses, noviembre y diciembre hay 3, diciembre y enero hay 4, enero y febrero hay 5. Ya el 1 de febrero empieza a pagar, pero ¿en cuántos meses no pagó? Aquí no pagó, aquí no pagó, aquí no pagó y aquí no pagó. Por eso es que M, el periodo de gracia vale 4. Ya en el último mes, perdón, en el 1 de febrero, que es el quinto mes, desde septiembre, ya comienza a pagar. Entonces en 4 meses no pagó, pero en el quinto sí pagó. Entonces por eso es que M vale 4. En 4 no pagó, periodo de gracia. Bueno, encontramos que la anualidad es de 2.898,63. El 1 de septiembre debe 15.000, pero el 1 de octubre se acumularon intereses. ¿De cuánto? De 300. ¿Cómo encontramos esos 300? Pues multiplicamos
15,000, 15,000, 15,000, 15,000 por 0.02. Voy a hacer igual que la vez pasada. Voy a tachar todo esto. Voy a tachar aquí como que no estuviera abajo. Así. Hasta ahí va, como ejemplo, pues suficiente, ¿no? Entonces tenemos 15,000. Él debe el 1 de septiembre 15,000. Le pongo aquí saldo 15,000. 15,000. El 1 de septiembre él debe 15,000. Lo multiplico por los intereses, que son mensuales, de 0.02, y eso me da 300. Entonces vengo y apunto que ya para el 1 de octubre, ya pasó un mes, entonces él ya tiene 300 de interés. Esos 300 se los sumamos al saldo de 15,000 y me queda 15,300. Entonces ya él, el 1 de octubre, debe 15,300. Ok. Entonces debe 15,300. Esos 15,300 multipliquémoslo por 0.02, 0.02, y me da 306. Entonces, los intereses ya al 1 de noviembre son 306. Ajá. Y debía anteriormente 15,300. Le sumo estos 306 y me da 15,606. Y ahí voy apuntando los datos, va. Bueno, porque eso que tengo tachado ahí es porque no existe, porque no existe, ¿verdad? Eso está vacío en la tabla. La tabla yo la voy llenando poco a poco, ¿verdad? O sea que esos datos que ustedes están viendo no están. Esos que están rayados no están. Y que cuando uno lo hace presencial, pues va llenando la tabla poquito a poco, va. Pero aquí como es virtual, ustedes miran la tabla llena directo pero la tabla se va llenando columna por columna. Bueno, entonces voy por 15,606. ¿Cómo calculo los intereses al 1 de diciembre? Bueno, esos 15,606 lo multiplico por 0.02 y me da 312.12. Entonces vengo yo y en la tabla apunto 312.12. ¿De cuánto sería el saldo? Bueno, al mes anterior eran 15,606, le sumo esos 312 y me da 15,918. Apunto en la tabla 15,918.12. Al 1 de enero multiplico 15,918.12, lo multiplico por 0.02. 0.02. Eso me da 318.36. Entonces apunto en la tabla que al 1 de enero tiene intereses de 318.36. Se lo sumo al saldo anterior, a estos 15,918, le sumo estos intereses y me sale que tiene un saldo de 16,236. Porque si bien es cierto, tiene la facilidad de pagar hasta en febrero, pero los intereses se han ido acumulando. Bueno,
Entonces, en 4 meses, desde que adquirió la maquinaria, que ya la tiene en su poder, no ha pagado. 1, 2, 3, 4. Por eso que acuerden que aquí es M igual a 4. Ya el 1 de febrero empieza a pagar la primera cuota y son 6 cuotas. ¿Va? Por eso tiene que pagar también el 1 de marzo, el 1 de abril, mayo, junio y julio. Bueno, entonces el 1 de febrero empieza a pagar. Los intereses se han ido acumulando y ya debe 16.236. Vuelven a hacer lo mismo. Lo multiplican por 0.02. Estos 16.236 lo multiplican por 0.02. ¿Cuánto da eso? Da 324. Acuérdense que lo que está rayado no existe. Eso, en la tabla ustedes lo tienen vacío. Esos 324 que acaban de encontrar lo apuntan en la tabla como intereses al 1 de febrero. ¿Verdad? Ok. Entonces, dice que él va a hacer abonos. ¿De cuánto? Ya el 1 de febrero empieza a ser el primer abono. Entonces nosotros encontramos anteriormente que el primer abono es de 2.898. Lo apunto en la tabla. El 1 de febrero el hombre pagó 2.898. Y apunté también los intereses, 324. Entonces, ¿de cuánto va a ser la amortización? Entonces, a este dato, vamos a poner en rojo, a este dato, yo le quito este otro dato de aquí, lo resto. ¿Cuánto amortiza entonces? Amortiza 2.573.90, ¿verdad? Entonces, el saldo anterior menos esa amortización me da un saldo de 13.662.58. Bueno, ya hicimos 1 de febrero. Ahora vamos a 1 de marzo. 1 de marzo. 1 de marzo. Vengo yo y yo sé que los abonos mensuales son de 2.898. Entonces apunto 2.898. ¿Cuánto voy a apuntar en intereses? Aquí, ¿qué voy a apuntar? Bueno, entonces multiplico. El saldo anterior, este de aquí, lo multiplico por 0.02. ¿Cuánto me da? Me da 273.25. Entonces ya tengo el abono, y le resto este interés de aquí, ¿verdad? A este abono le quito este interés y me sale una amortización de 2.625.38. Ok, entonces al saldo anterior le resto esa amortización. ¿Cuánto me queda entonces para el 1 de marzo el saldo? Después de haber hecho ese pago, me queda 11.037. 1 de abril, entonces me voy al 1 de abril. ¿De cuánto es el abono? Él tiene que abonar 2.898. ¿De cuántos son los intereses? Bueno, a 11.037 lo multiplico por 0.02 y me sale que los intereses son de 220.74. ¿De cuánto sería la amortización? Bueno, ese abono que hice, o que hizo el señor, ¿qué? Señor Castro, le quito esos intereses y resulta ser que amortiza la deuda 2.677. Entonces, a ese abono, a ese saldo le quito esa amortización y me queda, después de haber hecho ese pago, un saldo al 1 de abril de 8.359. Y lo mismo que hemos hecho, lo hago para el 1 de mayo,
para el 1 de junio y para el 1 de julio. Lo mismito que hemos estado haciendo, lo hago para todos esos meses. Al final, me queda un saldo lo más cercano a cero de 0.001. ¿Cuánto pagó de intereses? Esto fue lo que pagó de intereses. Y el saldo al 1 de julio es de esto, cero. Ya haciendo este pago, entonces el saldo queda de cero. Entonces aquí tenemos lo mismo, amortización gradual con abonos que son iguales. Bueno, entonces este sería un ejemplo de amortización gradual. Vamos a ver uno de amortización constante. Ahí tenemos, dice, después de un periodo de gracia de 4 meses se realizarán 6 pagos anticipados de 2.898.63. Si no hay preguntas, entonces vámonos a un ejemplo de amortización constante. Amortización constante. Dice, una empresa solicita un préstamo de $10,000 a un banco con un plazo de 5 años y una tasa de interés del 8%. La empresa decide amortizar el préstamo mediante cuotas constantes de capital. Elabore un cuadro de amortización constante. Entonces, como es amortización constante, la fórmula sencillita sería dividir el préstamo, ¿verdad? El valor presente entre el número de cuotas. O sea, 10,000 entre 5, ¿verdad? O sea, solo les aplica la fórmula sencillita de dividir lo que ustedes deben entre el número de años, el número de meses o semestres, etc. En este caso dice que se va a amortizar constantemente la deuda $2,000. Todos los meses se va a amortizar $2,000 durante 5 años, anual. Entonces vamos a tachar así como hemos hecho anteriormente. Todo esto, eso no estaba, eso está vacío. Como les digo, cuando uno lo hace presencial en la pizarra, pues va llenando la tabla poquito a poco. Aquí digital, pues se puede hacer, pero eh, tendría que preparar bien el material y un poco tardado eso. Bueno, $10,000. Entonces te van a apuntar, esto sí lo pueden apuntar, va en la tabla el año, cuál es la cuota, los intereses, la amortización y el saldo. Bueno, dice que son 5 años. Entonces ponen aquí en el año cero, la deuda es 10,000. Hay que averiguar los datos del año 1, 2, 3, 4, son 5 años. 5 años, el total. Entonces dice que es amortización constante. ¿De cuánto? De 10,000 entre 5 años son $2,000. Entonces yo ya puedo apuntar que va a amortizar durante los 5 años $2,000. Eso ya lo puedo apuntar en la tabla. $2,000. Ok. Eh, tengo el saldo de 10,000. Ya en el año 1 necesito encontrar cuáles serían los intereses para el año 1. Entonces, dice 8%. Acuérdense que 8% es 0.08. Entonces teníamos un saldo de 10,000. 10,000. Tienen que multiplicarlo por 0.08, que es la tasa de interés anual. Eso da 800. Entonces yo ya sé
que al primer año los intereses van a ser de 800. Apunto ahí 800. Ok, amortiza 2000, dice. Entonces, ¿cuál va a ser la cuota? La cuota va a ser los intereses más la amortización. ¿Cuánto es 2000 más 800? Es 2800. Ok. Entonces, a 10.000 le quito los 2.000 de amortización y me queda un saldo de 8.000. Ok. Para el año 2 ya tengo un saldo de 8.000. Esos 8.000 lo multiplico por 0.08. 8.000 lo multiplico por 0.08. Eso da 640. Entonces ya puedo apuntar aquí en la tabla que son 640 de interés. Más la amortización, me quedan 2.640, es la cuota en el año 2. Ok. 8.000 menos lo que amortiza, me queda que la deuda en el año 2, ya en el año 2 me queda de 6.000 una vez que hice ese pago. Para el año 3, esos 6.000, esos 6.000 lo multiplico por el interés, que es 0.08, y me queda 480. Entonces yo ya puedo apuntar que para el año 3 tengo 480. Ok, entonces ese interés más la amortización me queda que tengo que pagar en ese año 3 2.480. Tenía un saldo de 6.000 menos esa amortización, menos esa cuota que pagué, me queda un saldo de 4.000. Esos 4.000 se multiplican por 0.08. 0.08. Esos 4.000 se multiplican por 0.08 y me queda un interés de 320. Le sumo la amortización constante, que es la que encontré aquí, y me queda que la cuota 320 más 2.000 es de 2.320. A esos 4.000 le quito 2.000 y me queda la deuda de 2.000. A esos 2.000 los multiplico por 0.08, ¿verdad? Eso ya es para el quinto año, 2.000, que es el saldo del cuarto año. Lo multiplico por 0.08 y me queda que el interés en el quinto año es de 160. A ese interés le sumo la amortización y me queda una cuota de 2.160. Los 2.000 menos la amortización, el saldo para el quinto año es de 0. Y en realidad esta fila no es tan importante, ¿verdad? Aquí lo importante es ver cuánto es lo que va a ir pagando uno mensual, ¿verdad? O sea, sacar esta columna. Pero uno puede colocar esa última fila para sacar los datos y ver qué pagó de intereses en los 5 años, 2.400. ¿Verdad? Por si me preguntaran, va en un ejercicio, ¿cuánto paga al final? Elabore una tabla y cuánto paga al final de los 5 años. Pagó 2.400. Si yo sumo toda la columna, ¿va? De los intereses pagados en el año 1, 2, 3, 4 y 5. Si me preguntaran, ¿verdad? Entonces, por eso se puede decir que hicimos esta fila. Bueno, entonces, si no hay preguntas, acuérdense que esto es amortización constante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir?
que esta columna de amortización va a ser la misma. Y en este caso, la que es la cuota es la que va variando. ¿Por qué? Porque la amortización es la misma. Amortización constante. Bueno, entonces, con este ejemplo terminamos esta segunda reunión Zoom